La camarera resolvió el rompecabezas de la pared. Ni siquiera el multimillonario podía explicarlo. ¿Y si un solo instante pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la sabiduría y el valor? En un pequeño restaurante a las afueras de Chicago, ocurrió algo extraordinario que desafiaría cualquier idea preconcebida sobre la inteligencia, la clase social y el corazón humano. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas a cuadros mientras Linda, de 35 años, limpiaba las mesas por tercera vez en esa hora. Sus manos curtidas se movían con el ritmo experto de alguien que había pasado 15 años sirviendo a los demás. Memorizaba cada grieta en las cabinas de vinilo, cada mancha en el suelo de linoleum, cada rostro que entraba por esas puertas de cristal, buscando consuelo en el café y la conversación. Pero ese martes en particular, un hombre con un traje de $1000 entraría en su mundo cargando con una carga que el dinero no podía resolver. Un rompecabezas que lo había atormentado durante meses, quitándole el sueño y amenazando todo lo que había construido. Y Linda, con su diploma de bachillerato y su sonrisa cansada, vería lo que su MBA de Harvard y su imperio multimillonario no pudieron. ¿Desde dónde lo ves hoy? El Sunrise Diner había sido el segundo hogar de Linda desde que cumplió 20 años. Su hija Katie era apenas una niña pequeña por aquel entonces, y el horario flexible le permitía adaptarse a los horarios de niñeras y guarderías que apenas podía permitirse. Ahora Katie tenía 17 años y se preparaba para la universidad. Y Linda seguía allí todas las mañanas a las 5:30, preparando la primera cafetera y ordenando los pasteles del día anterior que el viejo señor Henderson donaba de su panadería de al lado. Había visto cómo este barrio cambiaba con los años. Familias jóvenes se mudaban. Los niños crecían y los clientes mayores fallecían. Pero el restaurante seguía siendo constante. Un lugar donde los obreros de la construcción tomaban desayunos rápidos. Donde los maestros jubilados se entretenían leyendo el periódico. Donde los adolescentes acudían a comer papas fritas a altas horas de la noche y charlar con sinceridad. Linda sabía lo que todos pedían. Recordaba sus cumpleaños y preguntaba por sus nietos. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto. Y había aprendido que el trabajo honesto tenía su propia dignidad. Esa mañana empezó como cualquier otra. La señora Chen pidió su té y tostadas de siempre, preguntando por las solicitudes universitarias de Katie. El equipo de construcción de la mañana pidió su café para llevar, dejando generosas propinas que probablemente no podían permitirse. Linda se movía entre las mesas con la naturalidad de quien había encontrado su ritmo en los pequeños momentos de la vida. Hacía tiempo que había dejado de soñar con otro lugar donde estar. Entonces, el elegante coche negro se detuvo afuera, con un aspecto tan fuera de lugar como un pavor real en un coche deportivo. El hombre que bajó se movía con el paso seguro de alguien acostumbrado a que le abrieran las puertas. Pero Linda notó algo en sus hombros, un peso que los trajes caros no podían ocultar. Era más joven de lo que esperaba, quizá 42 años, con esos rasgos marcados que salen bien en las revistas de negocios, pero sus ojos tenían ojeras que denotaban noches de insomnio. Se sentó en la mesa de la esquina, la que tenía vista a todo el restaurante, y Linda se acercó con su habitual sonrisa cálida. «¿Café?», preguntó, ya agarrando la cafetera. «Por favor». Su voz temblaba ligeramente, como la de un hombre que se aferra al control con la punta de los dedos. «¿Y lo que me recomiendes?» «No. No suelo comer en sitios como este». La sonrisa de Linda no flaqueó. Había servido a mucha gente que creía estar durmiendo. «Todo está bien aquí, cariño. Hecho con cariño». Hizo una pausa, estudiando su rostro con más atención. «Parece que te vendría bien algo reconfortante. ¿Qué tal el estofado? Es lo que le preparo a mi hija cuando tiene un mal día». Él asintió, sin oír bien sus palabras, con la atención fija en algo en la pared detrás del mostrador. Linda siguió su mirada hasta el viejo rompecabezas que había colgado allí desde tiempos inmemoriales. Un cuadrado de madera lleno de fichas numeradas que se deslizaban, con el objetivo de ordenarlas. Decenas de clientes lo habían probado a lo largo de los años.
Algunos se habían acercado, pero nadie lo había resuelto del todo. Esa cosa lleva décadas volviendo loca a la gente, dijo Linda con una suave risa. Mi jefe dice que quien lo resuelva tendrá comida gratis durante un año, pero sinceramente, creo que podría ser imposible. El hombre apretó la mandíbula. No, dijo en voz baja, con las manos apretadas sobre la mesa. No es imposible, pero bien podría serlo. Durante la siguiente hora, Linda observó al desconocido picotear su asado mientras echaba vistazos al rompecabezas. Algo en su intensidad la inquietó. No era curiosidad casual. Era obsesión, cruda y dolorosa. Durante su descanso, se sentó en la mesa frente a él. Soy Linda, dijo simplemente. Y pareces un hombre que lleva el peso del mundo. Estudió su rostro, quizás sorprendido por su franqueza. Soy Jonathan, dijo finalmente. Y no te equivocas, señaló el rompecabezas. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? 23 años, más o menos. Mi jefe lo heredó del dueño anterior. ¿Por qué? La risa de Jonathan no tenía humor. Porque llevo 6 meses mirando uno igual y me está destrozando la vida. Sacó su teléfono y le mostró una foto de un rompecabezas idéntico sobre un enorme escritorio de caoba. Mi padre me lo dejó cuando murió, junto con una nota que decía, lo entendería todo cuando lo resolviera. Linda sintió un nudo en el corazón. Siento mucho tu pérdida. No te preocupes. No éramos cercanos. La voz de Jonathan se volvió amarga. Había construido un imperio de $3.000 millones, pero no se molestaba en asistir a mis fiestas de cumpleaños ni a mis partidos de béisbol. El funeral fue la primera vez que lo vi en 2 años. La historia se derramó de él como agua a través de una presa agrietada. Jonathan lo había heredado todo. La empresa, la fortuna, la responsabilidad de miles de empleados. Pero el rompecabezas final de su padre se había convertido en una obsesión. Había contratado matemáticos, expertos en rompecabezas, incluso programadores informáticos. Nada funcionaba. Cuanto más lo intentaba, más parecían burlarse de él las piezas. Mi junta directiva cree que me estoy volviendo loco, admitió. Quizás tengan razón. He gastado 4 millones intentando resolver un rompecabezas de $50. Mi esposa se fue hace 3 meses. Dijo que me importaban más la madera muerta y las piezas que se deslizaban que nuestro matrimonio. Linda extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de él con la suya. Tenía la piel áspera por años de duro trabajo, pero su tacto era delicado. A veces los rompecabezas más difíciles no son las piezas, dijo en voz baja. A veces se trata de entender por qué intentamos resolverlos en primer lugar. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Jonathan la miró fijamente, con un cambio en su expresión. ¿Crees que estoy persiguiendo algo que nunca estuvo realmente ahí? ¿Verdad? Creo, dijo Linda con cuidado, que padres e hijos a veces hablan idiomas diferentes, y a veces el amor se expresa de maneras que no reconocemos hasta mucho después. Se levantó para ver cómo estaban sus otros clientes, pero la voz de Jonathan la detuvo. Linda, ¿te importaría echarle un vistazo? Me refiero al rompecabezas de aquí. Sé que suena loco, pero miró la pared donde el marco de madera había estado colgado durante más de 2 décadas. Sus fichas numeradas, desgastadas por innumerables dedos. Claro, cariño, aunque debo advertirte, apenas logré terminar álgebra en el instituto. Pero al acercarse al rompecabezas, algo se despertó en su recuerdo. Una tarde de invierno, hace 20 años. Katie tenía fiebre de gripe y el padre de Linda estaba sentado junto a la mesa de la cocina, sus manos de carpintero moviendo bloques de madera con sorprendente delicadeza. El secreto, susurró, recordando. Su voz, no es forzar las piezas. ¿Dónde crees que deben ir? Los dedos de Linda se cernían sobre el rompecabezas. Los recuerdos volvían a ella con una
Claridad asombrosa. Su padre había sido un hombre sencillo, un carpintero que construía armarios de cocina y arreglaba sillas rotas. Pero por las noches, cuando el resto del mundo se había calmado, sacaba sus rompecabezas de madera y los resolvía con la paciencia de quien entendía que algunos problemas no se pueden resolver con prisas. Papá solía decir que cada rompecabezas cuenta una historia, murmuró, su voz apenas audible por encima del suave murmullo del restaurante. Pero tienes que escuchar. Jonathan había dejado su café y ahora estaba detrás de ella, observándola atentamente. ¿Qué quieres decir? Las manos de Linda se movían por las baldosas, sin empujar ni forzar, sino buscando algo más profundo. Cuando tenía 16 años, creía ser más inteligente que todos, especialmente que mi padre. Él nunca terminó el 8º grado, ¿sabes? Trabajó con las manos toda su vida mientras yo sacaba buenas notas y planeaba conquistar el mundo. Sus dedos encontraron un ritmo, deslizando las piezas con deliberado cuidado. Recuerdo esto una noche. Estaba luchando con una tarea de matemáticas. Cálculo o algo que parecía imposible. Estaba llorando, frustrada, a punto de rendirme. Papá se acercó y se sentó a mi lado. Clic. Una baldosa encajó en su lugar. No pudo ayudarme con las matemáticas. Nunca había visto ecuaciones así en su vida. Pero sacó uno de sus rompecabezas y lo puso sobre la mesa. A veces, dijo, cuando nos esforzamos demasiado por encontrar la solución, dejamos de ver el problema. Clic. Otra pieza encontró su lugar. La respiración de Jonathan se había vuelto superficial. ¿Qué quería decir? Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas contenidas, pero sus manos no dejaron de moverse. Pasó una hora resolviendo ese rompecabezas, sin decir una palabra, simplemente moviendo piezas, retrocediendo cuando algo no funcionaba, intentándolo de nuevo. Y poco a poco, empecé a ver lo que realmente me estaba enseñando. No se trataba de ser lo suficientemente inteligente ni de tener la educación adecuada. Se trataba de paciencia, de comprender que algunas cosas se revelan a su debido tiempo. Clic, clic. El rompecabezas estaba más de la mitad. Ahora, volví a mi tarea con una mentalidad diferente. En lugar de intentar abrirme paso a la fuerza la respuesta, empecé a escuchar lo que el problema realmente estaba preguntando. ¿Y sabes qué? Lo descubrí. Su mano se quedó quieta por un momento. Y se giró para mirar a Jonathan. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Hizo una pausa, su voz se volvió más suave. El rompecabezas de tu padre. ¿Y si no era para poner a prueba tu inteligencia? ¿Y si era para enseñarte algo sobre cómo veía el mundo? El rostro de Jonathan palideció. ¿Crees que intentaba decirme algo? Creo, dijo Linda con suavidad, que tal vez intentaba compartir lo único que sabía darte. Paciencia, persistencia, la comprensión de que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar, apresurar ni delegar en expertos. Volvió al rompecabezas, sus movimientos fluyendo como el agua. Las piezas parecían bailar bajo sus dedos, cada una encontrando su lugar perfecto como si fueran guiadas por hilos invisibles. Clic, clic, clic. A veces, susurraba, haciéndose eco de las palabras de su padre de antaño. El amor habla en idiomas que no reconocemos hasta que estamos listos para escucharlos. La última pieza encajó con un suave y satisfactorio clic. El restaurante guardó silencio. Incluso la señora Chen levantó la vista del periódico, presentiendo que algo significativo acababa de ocurrir. Linda se apartó del rompecabezas, con las manos ligeramente temblorosas mientras observaba la cuadrícula completa, con los números ordenados en perfecto orden secuencial por primera vez en más de 20 años. El rostro de Jonathan se había transformado por completo. Las ojeras parecían más claras, y algo que había estado fuertemente aferrado en su interior parecía estar aflojándose. ¿Cómo? Susurró. He visto a una docena de expertos intentar resolver ese mismo rompecabezas.
Los programadores informáticos realizaron simulaciones. ¿Cómo lo hiciste, Linda? Se secó los ojos con el dorso de la mano, sonriendo entre lágrimas que no entendía del todo. Porque dejé de intentar resolverlo como un rompecabezas y empecé a abordarlo como una conversación. Mi padre me enseñó que cada problema tiene su propia personalidad, su propia forma de ser comprendido. No se puede forzar la comprensión. Hay que invitarla. Se sentó a su lado, con la voz cada vez más firme. El rompecabezas de tu padre. Lo has estado abordando como un problema de negocios, ¿verdad? Contratando a los más inteligentes, invirtiendo dinero y exigiendo resultados con plazos. Pero, ¿y si eso es exactamente lo contrario de lo que él quería que aprendieras? Jonathan se hundió en la cabina, su costoso traje arrugándose al desplomarse hacia adelante. No entiendo. Háblame de la nota que dejó, dijo Linda con suavidad. Jonathan sacó su billetera y extrajo un papel doblado y desgastado por el manejo. Es corto. Solo dice, lo entenderás todo cuando lo resuelvas. Tómate tu tiempo. Con cariño, papá. Linda leyó la nota 2 veces y luego miró a Jonathan con una nueva comprensión. No estaba poniendo a prueba tu inteligencia, cariño. Intentaba enseñarte algo que había aprendido demasiado tarde. Que las cosas más importantes de la vida no se pueden apresurar. Que el éxito no se trata de tener todas las respuestas de inmediato. Se trata de tener la paciencia para encontrarlas. Pero, ¿por qué un rompecabezas? ¿Por qué no me lo contaste? Linda sonrió, pensando en las delicadas manos de su padre moviendo piezas de madera en su pequeña cocina. Porque algunas lecciones solo se aprenden con la experiencia. Podría haberte dicho que fueras más despacio, que valoraras la paciencia por encima de las ganancias, que entendieras que la verdadera sabiduría a menudo proviene de los lugares más humildes. ¿Pero lo habrías escuchado? La risa de Jonathan era temblorosa, pero genuina. Probablemente no. Habría pensado que era una tontería sentimental. Exactamente. Pero un rompecabezas. Un rompecabezas te obliga a practicar la paciencia, quieras o no. Te enseña que a veces la respuesta llega cuando dejas de exigirla. Linda se acercó y le tocó la mano de nuevo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Jonathan miró fijamente el rompecabezas completo en la pared, con la comprensión inundando sus rasgos como un amanecer. Intentaba conectar conmigo incluso después de muerto. Intentaba enseñarme algo sobre quién era realmente. Y tal vez, añadió Linda en voz baja, sobre en quien podrías convertirte. La campana sobre la puerta del restaurante sonó al entrar nuevos clientes, pero ni Linda ni Jonathan se movieron. Algo profundo se había movido en el espacio entre ellos, en el aire que rodeaba el viejo rompecabezas que finalmente había revelado su secreto. El empresario que había entrado, cargando con el peso de expectativas imposibles, comenzaba a transformarse en algo completamente distinto. Un hijo finalmente listo para recibir el último y más importante regalo de su padre. 3 meses después, Linda se sorprendió al ver el familiar coche negro detenerse frente al Sunrise Diner. Pero el hombre que entró por la puerta apenas era reconocible como la figura atormentada que había estado sentada en su mesa de la esquina ese martes por la mañana. Los hombros de Jonathan habían perdido su rigidez, y su sonrisa, al verla, era genuina y cálida. Linda se acercó con los brazos ligeramente extendidos, y ella se encontró envuelta en un abrazo agradecido. Tenía que volver y agradecerte como es debido. Retrocedió un paso, estudiando su rostro con la mirada experta de alguien que me aprendí a leer el corazón de la gente. Lo resolviste, ¿verdad? Me llevó 6 semanas, dijo, acomodándose en su viejo reservado. 6 semanas de sentarme con ese rompecabezas todas las noches después del trabajo, sin forzarlo, sin cronometrar, simplemente estar con él como me enseñaste. Su voz transmitía asombro, y cuando la última pieza encajó, lo comprendí todo. Linda le sirvió el café sin que se lo pidiera, recordando exactamente cómo le gustaba. Dime,
Encontré una carta escondida en un compartimento que se abría al completar el rompecabezas. 47 páginas escritas a mano por mi padre, contándome todo lo que nunca había podido decir en voz alta. Los ojos de Jonathan se llenaron de lágrimas que ya no intentaba ocultar. Lo orgulloso que estaba de mí. Lo mucho que lamentaba todos los cumpleaños que se había perdido. Como había estado tan concentrado en construir algo para dejarme que se había olvidado de estar conmigo. Linda sintió un nudo en la garganta. Y la empresa seguía ahí, seguía teniendo éxito. Pero ahora la dirijo de otra manera. Dedico tiempo a las personas que importan. Escucho más de lo que hablo. He aprendido que las mejores soluciones a menudo surgen de donde menos te lo esperas. Señaló el restaurante. De gente como tú que entiende que la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas. Se trata de saber cómo encontrarlas. A través de la ventana, Linda vio a una mujer esperando en el coche, elegante, paciente, sonriendo mientras observaba a Jonathan a través del cristal. Tu esposa, Elena, estamos resolviendo las cosas. Resulta que cuando dejas de intentar controlarlo todo, haces espacio para lo que realmente importa. Jonathan metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño paquete envuelto. Esto es para ti. Dentro había una delicada pulsera de plata. Sencilla pero hermosa. Jonathan, no puedo. Mi padre lo hizo. Antes de tener éxito, trabajaba con las manos. Como tu padre, la voz de Jonathan era suave. El rompecabezas me enseñó que nuestros padres nunca nos abandonan. Viven en las lecciones que intentaron enseñarnos. En la paciencia que nos dieron, en el amor que expresaron de la única manera que sabían. Linda se ajustó el brazalete a la muñeca, sintiendo el peso de la plata y el recuerdo. Gracias por todo. Mientras Jonathan se preparaba para irse, se detuvo en el rompecabezas de la pared, ahora terminado y enmarcado como testimonio del día en que todo cambió. Sabes, Linda, mi padre me dejó una empresa de $3,000 millones, pero tú me diste algo infinitamente más valioso. Me diste la capacidad de comprender su amor. Linda vio cómo el coche negro desaparecía en el tráfico y luego regresó a sus mesas, a sus clientes, a su vida sencilla pero significativa. A veces, los cambios más profundos ocurrieron en los momentos más tranquilos, entre preguntas y respuestas, en las manos pacientes de alguien dispuesto a escuchar. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir que la verdadera sabiduría a menudo surge de los lugares más inesperados.